Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta hermosa mañana. Bendiga a Pastor Ramirito y a todos los siervos que estamos aquí en esta hermosa mañana, en este hermoso retiro. Damos gracias a Dios porque Él en su misericordia y en su gracia, ¿verdad?, nos da el privilegio de poder participar también de las prédicas. De cada retiro la cual vamos con esa necesidad, ¿verdad?, de poder recibir. Yo creo que es muy importante, amados, poder comprender la necesidad de poder recibir lo que Dios envía a través de sus siervos en los retiros. Y cada retiro trae, ¿verdad?, una gloria, una bendición, y por lo tanto pues estamos aquí para recibir, y que el Señor me ha dado el privilegio esta preciosa mañana también de poder impartir. Amén. Reciban saludos de mi padre espiritual Fernando Campos. No pudo venir, apenas tuvo una cirugía y no pudo venir, así que pues, ¿verdad?, lo hago saber, y él ya tenía su boleto y todo para estar aquí, pero el Señor sabe. Amén. Bueno, entonces se me fue delegado el tema, la cobertura espiritual. Vamos a orar, por favor, ayúdenme a orar ahí sentadito en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias, Padre eterno, por este enorme y grande privilegio que tú me concedes esta mañana, de poder presentarnos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, por el privilegio de poder impartir tu palabra. Yo vengo suplicando, Padre, que me des la gracia, la unción y la revelación de tu palabra, y que me ayudes, Padre, a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por favor, Señor, úsanos, Señor, que al estar en este lugar sea tu presencia, sea tu voz, Señor, ministrando nuestra vida, ordenando nuestros pensamientos, y que podamos fluir conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de ser alabado y ser glorificado. Bueno, cuando hablamos acerca de la cobertura espiritual, creo que Dios nos va enseñando desde que somos hijos, ¿verdad? Porque Dios va poniendo, nos va de alguna manera sometiendo a coberturas. Y en este caso, uno lo primero que reconoce es la cobertura de un padre biológico, ¿verdad? Y luego uno va creciendo y se va desarrollando, luego llega a conocer a su padre del alma, que es un ministro, que es un pastor, y luego, ¿verdad?, la cobertura de nuestro Padre Celestial, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces tenemos un padre de nuestro espíritu, un padre de nuestra alma y un padre biológico. Y he estado meditando en este hermoso tema, y creo que nosotros empezamos a ver cómo Dios, de alguna manera, desde el principio, desde que el hombre falló, empezamos a ver nosotros la revelación y la necesidad de la cobertura, porque el Señor, ¿verdad?, cubrió, dice la palabra, Adán y a Eva, ¿verdad?, con vestiduras de pieles. Entonces desde ahí empezamos a ver la cobertura. Y luego me impresiona a mí en el momento en que Dios lo saca del huerto y dice que puso ángeles para cuidar, querubines, para cuidar el árbol que los conducía al árbol de la vida. Y luego también, cuando pienso en el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, vemos nosotros también dos querubines, ¿verdad?, cubriendo el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Entonces todo esto de alguna manera
hay algo, ahí hay un misterio muy hermoso que de alguna manera Dios, ¿verdad?, nos está revelando algo importante. Y lo que yo puedo comprender acerca de la cobertura espiritual es alguien que de alguna manera es un intermediario entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, vemos nosotros Jesucristo es prácticamente un intermediario entre Dios y los hombres, y Él es el camino, o sea, Él nos acerca al Padre. Él es la representación, dice, de un Dios invisible, ¿verdad? Jesucristo. Y entonces cuando yo veo eso, veo también que Dios ha llamado a hombres para poder cubrirnos, que son una representación de una cobertura prácticamente espiritual. Y uno se va dando cuenta, hermanos, a medida cuando uno es oveja, uno comienza a tener ese trato con su cobertura, podríamos decir con su pastor, y uno se da cuenta que al revelarse a su cobertura, no se está revelando solamente a un hombre, sino se está revelando a una autoridad, ¿verdad? Y uno comienza entonces de alguna manera a empezar a ver que Dios de alguna manera puso hombres bajo, podríamos decir, como representación de cobertura espiritual. Y entonces uno comienza de alguna manera a tener temor primeramente a Dios y luego a las coberturas que Dios establece, porque Dios es el que establece las coberturas. Entonces yo quisiera hablarle un poquito, y me gusta mucho hablar acerca de lo que es las figuras en el antiguo pacto, porque esto nos abre a nosotros de alguna manera nuestro pensamiento para poder ir entendiendo un poco más acerca de ella. En el libro de Isaías, capítulo 4, versos 5 y del 5 al 5, solamente quiero hacer un paréntesis aquí. No pregunté la hora, cuánto tiempo tengo, y 50 minutos. Vaya, entonces me hacen señas. Perdón. Bueno, entonces mire, gracias. Ahora, mire, pues dice la palabra de esta forma: y creará Jehová sobre toda la morada, y del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Fíjese que la palabra aquí creará es la misma palabra que se usa cuando Dios dijo que Él creó los cielos y la tierra. Esa es la palabra para. Entonces, para mí es muy importante esta palabra, porque está diciendo creará. O sea, esta palabra creará es la palabra crear, creación, creador, nacer, producir. Entonces, vea la importancia de lo que es la cobertura. Y dice: creará Jehová sobre toda morada. Y la palabra morada aquí es la palabra mueble o fijo, fase. Dice como vivienda o cimiento o lugar de morada o sitio. Entonces, en otras palabras, Él crea una, podríamos decir, una protección, una sombra sobre un lugar o un cimiento o una vivienda. Y en este caso, ¿verdad?, sería la iglesia, porque la iglesia es prácticamente un lugar donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jacob iba huyendo, y usted se acordará que en el lugar donde Dios se le reveló, y él dijo: esto no es otra cosa que es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que Dios crea una sombra sobre esta vivienda o este cimiento o esta base espiritualmente. Ahora, cuando vamos aquí
voy a tomar siempre este verso porque hay muchas cosas muy lindas aquí. Y luego dice, y sobre los lugares de sus convocaciones. Entonces la palabra aquí convocaciones es reunión pública, asamblea, convocación, convocar o lectura. Dice un lugar prácticamente de encuentro, de intimidad, pregonar, presencia, proclamar, profetizar. Entonces, por ejemplo, en esta actividad, ¿verdad? Hubo una convocatoria, pero hubo una convocatoria, podríamos decir, en el orden de gobierno, en el orden de autoridad que Dios estableció, ¿verdad? Entonces, en esta convocatoria o en esta reunión pública, nosotros definitivamente, primeramente, ¿verdad? Le pedimos al Señor en cada actividad que se realiza, Señor, limpia los ambientes, Señor, que tu presencia se mueva. En otras palabras, que haya cielos abiertos en ese lugar, que tu gloria se manifieste, que tú envíes tu palabra, ¿verdad? Y que se mueva tu mano poderosa. En otras palabras, que lo que se hace en el cielo se haga también en la tierra, la voluntad de Dios, en ese orden, ¿verdad? Entonces, y yo doy gracias a Dios porque estamos bajo un ministerio glorioso, ¿verdad? En la cual estamos sometidos en ese orden, hermano, y cuando estamos metidos y obedientes en ese orden, hay un respaldo glorioso de parte de Dios, y eso es algo impresionante para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese que yo me ponía a pensar en todo esto porque, digamos, en nuestro caso hemos tenido algunas, podríamos decir, algunas batallas espirituales. En una ocasión llegó una bruja, en otra ocasión llegó un falso profeta. Y entonces, de alguna manera en ese momento nosotros levantamos el equipo de intercesión para orar, y es impresionante, hermano, lo que Dios hace, porque se crea una atmósfera de Dios donde el enemigo no puede resistir y huye de la presencia de Dios. O sea que donde hay un lugar donde está bajo cobertura y está bajo el orden de Dios, hay un poder del cielo sobrenaturalmente, hermano, que el enemigo no tiene potestad, hermano, donde está ese orden de Dios. Ahora, entonces, aquí sigue diciendo, perdone que, pero es que hay mucha riqueza aquí. Y fíjese que sigue diciendo, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Y entonces aquí hay dos cosas muy importantes que nosotros podemos ver en figura en la cobertura que Dios dio al pueblo de Israel, que había una columna de fuego de noche y había una nube de día, ¿verdad? Entonces, como una señal de que este pueblo estaba bajo una cobertura, estaba bajo el cuidado del Dios eterno, y que todo estaba bajo el orden de Dios. Ahora, ¿por qué? Fíjense que aquí hay varios pensamientos, porque hay personas que muchas veces se rebelan en contra de la autoridad de Dios, y eso puedo verlo yo, por ejemplo, cuando el pueblo empezó a murmurar y dijeron, pero ¿por qué solo Moisés puede acercarse a Dios, verdad? Entonces viene el Señor, viene Moisés y le dice, bueno, acérquense ustedes también al monte. Y dice que cuando ellos vieron que el monte tronaba, temblaba, les dio miedo y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Mejor habla tú con Dios y que Dios te diga lo que tenemos que hacer. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que Dios va estableciendo autoridades, no el hombre. Claro, el hombre bajo la guianza del Señor. Ahora, entonces yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué de aquellos que en algún momento quieren levantar una iglesia, digamos, abrir una iglesia sin que nadie los envíe, sin que nadie los bendiga? Qué terrible ha de ser eso, hermano, ¿verdad? Porque
digamos, qué reconocimiento hay en el mundo espiritual. O sea, eso es bien delicado. Ahora, entonces quiero llevarle aquí a la palabra nube. Es la palabra, dice, convocatoria o culto público. Entonces yo me imagino, hermano, esa gloria del antiguo pacto, donde de alguna manera esa nube era visible para todos, ¿verdad? Como también la columna. Entonces eso significaba que había una señal que esa iglesia o que ese pueblo estaba siendo conducido por Dios y siendo guiado por Dios, porque había una nube totalmente. Y así es en lo espiritual también. Uno se da cuenta cuando un ministro es respaldado de parte de Dios y tiene cobertura espiritual, porque hay un respaldo de parte de Dios para ese siervo y para esa iglesia. Ahora, entonces, y luego dice, porque sobre toda gloria, y aquí es la gloria Kabod, es la majestad de Dios, es la riqueza, ¿verdad? Es la gloria Kabod. Entonces vemos nosotros, amados, en cada manifestación de gloria, ¿verdad? Este retiro tiene su gloria. Va a haber una manifestación muy hermosa. Va a haber liberaciones, va a haber restauración, va a haber cosas extraordinarias, hermano, porque anhelamos con todo nuestro corazón que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros, y nos disponemos como vasos para ser usados. Lo que Él quiera usarnos, lo vamos a hacer para la honra y gloria del Señor. Pero Dios tiene el control de esta reunión. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo. No vas a salir igual de este lugar, yo te garantizo, no vas a salir igual. Entonces, vemos aquí, fíjese, estas, podríamos decir 5 cosas muy importantes, porque dice, sobre toda gloria habrá un dosel, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces aquí encontramos la palabra dosel, la palabra abrigo, la palabra sombra, la palabra refugio y la palabra escondedero, que estas, podríamos decir, estas 5 palabras hablan siempre de cobertura, de cubrir. Ahora, vemos entonces, y quiero conectar porque estaba hablando de Sión, ¿verdad? Ahora trasladémoslo aquí al Nuevo Testamento. Dice Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Entonces aquí nos está llevando a lo que acabo de hablar, ¿verdad? Lo que había en el monte Sinaí, había una gloria, hermano, y yo me pongo a pensar que esa gloria era tan impresionante que cuando Moisés salía de esa gloria tenía que cubrirse para no ver su rostro, y cuánto más ahora esta gloria que es mayor, ¿verdad? Entonces es impresionante esto. Ok, entonces vemos aquí, y aquí nos está diciendo, ahora no se han acercado a este monte. Y luego el verso 22 al 24 lo voy de alguna manera viendo despacio. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces el monte de Sión sabemos que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que está bajo cobertura, la iglesia que está bajo el orden de Dios. Ahora fíjese que esto es impresionante, porque hay cosas que entonces pasan, hermanos, bajo esta iglesia que está bajo cobertura, bajo este orden. Y empezamos a ver, dice que es la ciudad del Dios vivo. Imagínese usted, o sea, es una esfera, es una gloria de una ciudad del Dios vivo. Luego dice la Jerusalén celestial. O sea, es un lugar donde hay
un encuentro de dos campamentos, un campamento terrenal con un campamento celestial. O sea que nuestras ofrendas, nuestra alabanza, nuestro servicio, todo lo que hagamos para el Señor no se queda en este techo, va más allá, hacia arriba, cuando nosotros lo hacemos, hermano, con entendimiento y con fe y en el orden que Dios quiere que lo hagamos. Y luego dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué impresionante esto, hermano. A la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, ¿cuántos ya su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuántos han llegado a formar parte de la familia de Dios? Entonces fíjense, pues aquí dice, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Entonces nosotros somos los primogénitos. Hermano, es impresionante esto, porque fíjese que cuando se hace una esfera de esa cobertura gloriosa espiritualmente, ocurren cosas extraordinarias, hermano. Cosas extraordinarias que uno se queda impresionado de lo que Dios hace. ¿Cómo es que en una manifestación hay personas que pueden estar batallando en áreas en su vida años y años? Y cómo es que una visitación de Dios rompe ese ciclo y los mete en un ciclo de bendición a una estatura gloriosa, y queda bien marcado en esa alma, en esa administración, donde se puede ver un antes y un después. Eso solamente Dios lo puede hacer a través de esa esfera gloriosa, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que Dios nos va llevando de gloria en gloria, nos va transformando de gloria en gloria. Amén. Y yo sé, hermano, que de alguna manera hay batallas, ¿verdad?, para poder realizar estos eventos, y posiblemente los siervos han tenido batallas, pero bendito sea el Señor, porque donde hay batallas hay victoria también. Es mayor la gloria que se mueve. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, entonces, aquí vemos otra cosa que ocurre. Dice, a Dios el juez de todos. Donde Dios opera, donde Dios se mueve, donde Dios ministra como juez de todos. Y luego dice, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y luego dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, solamente aquí, hermano, sería tocar un tema de cada uno de ellos, ¿va? Porque es bien extenso, pero es impresionante, hermano, ver todo esto que ocurre en Sión, la iglesia. Porque cuando hablamos de Sión, no estamos hablando de un nombre, digamos una iglesia Sión, sino estamos hablando de toda la iglesia de Jesucristo. Sión es la iglesia de Jesucristo. Ahora, veamos aquí en Hebreos capítulo 12, verso 25, porque sigue ese mismo verso. El verso que nos antecedió fue el verso 24, y ahora aquí viene algo, hermano, en el verso 25, y habla prácticamente de una advertencia. Y entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Muchas veces cuando hay ciertos problemas o situaciones almáticas, muchas veces chocamos con el carácter, y a veces despreciamos la palabra por eso. Y no nos ponemos a pensar que cada uno que se para en este lugar ha buscado el rostro del Señor, ha pedido
una palabra de parte de Dios, y que cuando se para aquí no está dando su propia palabra, sino está dando la palabra de Dios. Y muchas veces, hermano, hay personas que desechan la palabra. Entonces aquí el cuidado, hermano, que uno debe de tener, ¿verdad? Porque dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces definitivamente tenemos que tener un corazón abierto, un corazón humilde para poder recibir la palabra del Señor. Tanto para recibirla, pero también para trasladarla. Porque aquí no es una competencia, ¿va? No es quien le dan más aplausos, no es quien, no, nada de eso. Aquí uno siente la responsabilidad de veras, hermano, de dar la palabra. Entonces que Dios nos ayude. Ahora, pero fíjense entonces, aquí hay algo muy tremendo, porque la palabra desechar es la palabra despreciar. Cuando uno dice, eso ya me lo sé, ¿verdad? O alguien que repite un mensaje, ya lo predicó una vez, pero Dios te está volviendo a hablar otra vez. Dios te está dando la misericordia para poder hablar una vez más a tu corazón. Dice inclinar, evadir. Hay personas, hermano, esto no pasa aquí en Nicaragua, esto pasa en otros planetas, que a la hora de la palabra, hermano, se sale. Y cuando uno los ve, ya están tomando su cafecito, hasta chisteando, fíjese usted. Y lo que están haciendo es evadir la palabra. Dice rehusar, admitir, desechar, excusar. Entonces que Dios nos ayuda. Diga, repita conmigo, Señor, ayúdame para no desechar tu palabra. Abro mi espíritu y mi corazón para recibir lo que tú has puesto en la boca de tus siervos. Háblame, Señor. Gloria a Dios. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Entonces vamos a ver aquí, amados, porque venía meditando ahorita que venía en el avión, de cómo de alguna manera se manifestó esa cobertura espiritual en la iglesia primitiva. Y fíjese que aquí en Hechos capítulo 5, verso 3 al 5 dice la palabra, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, fíjense pues, aquí están en un momento, hermanos, de ofrendar, o sea, un momento muy delicado. Fíjense que yo vi un caso en una ocasión de que una oveja estaba molesto con la pastora, y pasó, hermanos, al ofrendero a así tirar la ofrenda como con menosprecio. Y hermano, cayó un trato bien terrible para él. Se empezó a hinchar el estómago. Y entonces cuando yo llegué a visitar esta iglesia, el Señor nos permitió cubrir, la pastora me cuenta, yo lo llamo y comienzo a hablar con él.
hermano, y lo había hecho pues en una situación de enojo. Pero ahí está el punto, porque muchas veces pensamos que todo lo que nosotros hacemos no tiene repercusiones espirituales. O sea, sí hay repercusiones espirituales para bien, pero también para mal si no lo hacemos correctamente. Y entonces, hermano, empezamos a ministrar a aquel hombre, pero era algo horrible lo que se movía. Claro, primeramente le pidió perdón al Señor, se arrepintió con todo su corazón, pero fue una situación bien terrible. Entonces, realmente lo delicado que es, ¿verdad? Ahora, fíjese aquí, amados, vemos nosotros que cuando el pueblo ve esto, cuando el pueblo oye esto, dice, vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Entonces, pero aquí está hablando de un temor reverente, de un temor, hermano, de respeto a Dios. Entonces, mire, qué impresionante esto, ¿verdad? Entonces, cada vez, hermano, que nosotros nos acercamos al Señor, debemos de acercarnos con un corazón íntegro, con un corazón sincero. Porque el altar prácticamente, hermano, en el altar, pues es algo en la cual uno se expone y puede salir calificado o descalificado de lo que uno hace en ese momento. Pero nuestro anhelo y nuestro deseo sea siempre agradar al Señor con todo nuestro corazón. Pero imagínese usted entonces qué pensaría el pueblo en ese momento. Se murió Julano de tal. ¿Y qué pasó? Por esta situación. Entonces ya el pueblo empezó a tener temor de Dios. No a los hombres, sino a Dios. Y claro, temor a los hombres, hombres de Dios. Ahora, sigamos acá. Veamos aquí la forma, podríamos decir, de la manifestación de esa cobertura, porque aquí entonces ya empezamos a ver que Dios, ¿verdad?, va estableciendo coberturas ministeriales, podríamos decirlos así, coberturas apostólicas. Y entonces vemos aquí en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 21, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fíjense que aquí vemos nosotros, y lo puse aquí paralelamente al Nuevo Testamento, porque estoy, como dije hace un momento, verlo, la sombra para poder entender lo presente. Y entonces vemos aquí, hermano, que Moisés, que era el hombre que Dios había puesto como autoridad en ese momento para sacar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlos por el desierto, nosotros empezamos a ver que sus mismos hermanos se opusieron y Dios mismo intervino, ¿verdad?, en esa situación. Entonces prácticamente el ángel, hermano del Señor, iba atrás respaldando a este siervo. Y cuando alguien se levanta, no solamente se levanta contra el siervo, sino también se levanta con el ángel que está cubriendo. Pero es impresionante, hermano, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo preencarnado, lo podemos ver ahí como la roca, como la fuente, acompañándolos en todo ese recorrido, ¿verdad?, hasta entrar a Canaán. Entonces podemos ver el respaldo que este hombre tenía. Ahora vemos en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 23 y 24, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas, ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué tremendo, hermano. O sea, ahí podemos ver nosotros que la barca
todo lo que había pasado, prácticamente estaban al borde de perder la vida. Pero este hombre que tenía cobertura, el ángel se le reveló y le dijo: solamente va a pasar esto y esto, ¿verdad? Entonces aquel hombre de alguna manera, pero a mí me impresiona, fíjese, porque a él lo estaban cuidando. Y ahora los que estaban cuidando pierde el control. Y ahora entra él en acción espiritualmente. Ahora él les está diciendo: esto y esto va a pasar. O sea, qué tremendo, ¿ah? Entonces, hermanos santos, mire, hay algo maravilloso yo quiero dejar en su corazón. Que como autoridades que Dios nos ha puesto, y en el lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos un respaldo impresionante de parte de Dios. No importa en el ambiente, hermano, o el entorno en la cual Dios nos ha puesto. Puede haber brujería, hechicería, lo que sea. Pero si tú eres un siervo de Dios, respaldado por el Dios eterno, van a empezar a suceder cosas extraordinarias, porque hay un respaldo de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es impresionante, hermano, de veras. O sea, no, porque hay personas que dicen: ay, hermano, es que aquí hay mucha presión, mejor me voy, ¿verdad? No, pero quien se tiene que, si eres un hombre de Dios, no te vas a mover solamente por querer moverte. Porque si Dios te estableció ahí, es porque Dios te puso ahí con un propósito. Y Dios te ha dado autoridad, y Dios te ha dado estrategia, y algo Dios va a hacer ahí, hermano. Este país es un país bendecido. De veras, es un país productivo, hermano. Y en todos los países hay situaciones, pero Dios algo glorioso está haciendo en este país. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y por eso la importancia, hermano, de que nos unamos como un solo hombre, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que podamos ver la gloria de Dios. Porque el aceite cae en la cabeza, y cuando nosotros nos ponemos en ese orden, nos sometemos en ese orden, la unción cae y los yugos se pudren a causa de la unción de Dios. Entonces, el respaldo, la cobertura. Sigamos acá. Isaías 49:1, verso 3 dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y me puso mi boca como espada aguda, me cubrió como la sombra, dice, con la sombra de su mano, y me puso por saeta brunida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora fíjense que aquí hay algo muy importante, hermano, y esto es para la iglesia. Que Dios nos cubre a través de su mano. Su mano son los 5 ministerios. Entonces, qué importante es estar bajo la sombra de la mano del Señor. Ahora, fíjese que prácticamente, hermano, esta sombra es para equiparnos, es para prepararnos para las batallas. Es para, hermano, equiparnos para la obra del ministerio. Entonces hemos venido a este retiro para ser equipados, para ser catartizados, para ser, hermano, armados espiritualmente y poder ejercer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Pero entonces fíjese que aquí la palabra sombra es la palabra Etzel, y dice que sombra, sea literalmente o figurativamente ala o amparo o sombra, mediante la idea
de revolotear sobre o sombrear. Entonces Dios nos pone una sombra o nos atrae a una sombra bajo su mano. ¿Para qué? Hermano, para que seamos formados, porque nosotros somos águilas, ¿verdad? Entonces nos están aleteando sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también nos levantemos en ese vuelo. Entonces la importancia, iglesia amada, la importancia de estar bajo una cobertura espiritual. Y cuando hablamos de una cobertura espiritual, debemos de entender que no debemos de elegir, es que me cae bien, es de ojos verdes, canche, no sé cómo le dicen aquí, va. Me cae bien, no, sino que debemos de ser dirigidos por el Señor. Es así como su padre biológico, usted no lo eligió, ¿verdad? El lugar de su nacimiento espiritual, Dios lo estableció. Entonces ahí crezca, ahí desarróllese, ahí reconozca paternidad, ahí fórmese, ¿verdad? Y Dios lo va a ir guiando. Amén. Y bajo esta cobertura gloriosa, hermano, tenemos la bendición, ¿verdad?, de ser equipados a través de los 5 ministerios. Y creo que en este retiro va a haber palabra apostólica también. Entonces, hermanos, estamos siendo equipados. Amén. Mediante, dice, mediante la idea de revolotear sobre, sombrear. Ahora, la palabra mano me llama la atención porque aquí en la palabra dice que es indicando poder y medios de dirección. Entonces, donde hay un gobierno de la mano de Dios, hay medios y hay dirección. O sea, hay una dirección apostólica, ¿verdad? Hay órdenes apostólicas. No es una iglesia, hermano, que se le va a dar, o sea, va a hacer lo que se le dé la gana. Y esto comienza, ya bueno, lo tengo que decir, va, desde nosotros los pastores. Amén. Porque si nosotros los pastores no nos sometemos, las ovejas no se van a someter. Entonces, fíjese pues, ya empecé a sacar el palo, hermano. Bueno, ok, entonces la palabra mano es la palabra brazo. Y cuando nosotros vemos brazo, dice en el libro de Isaías, que el brazo del Señor se reveló a nosotros, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que el brazo y la mano están juntos? Amén. ¿Cómo es que por medio, digamos, Dios y Jesucristo y los 5 ministerios, una sola labor, una sola función? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra mano aquí también es orden, también frontera, porque de alguna manera la mano nos indica que hay límites, porque Dios nos pone límites, hermano, y cuando uno se cruza los límites hay caos, hay consecuencias negativas, porque Dios no pone los límites por quererlas poner, lo hace con un propósito. Y también dice ordenamiento. Amén. Entonces, a través de la mano del Señor hay ordenamientos, o sea, hay reconocimientos, ¿verdad?, de ministros, hay reconocimientos en el mismo ministerio. Ok, sigamos acá, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad y sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Ahora, esta otra versión dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso
cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene el cuidado de vosotros. Ahora, fíjense pues, entonces aquí, amados, es de alguna manera humillarse, ser humildes. El ser humildes dice que es deprimir, figurativamente humillar, allanar, bajar, humildemente y humillarse. Y es que, hermano, para poder someterse a uno a la cobertura tiene que ser humilde, tiene que ser obediente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que todos los pastores que estamos aquí fuimos ovejas, ¿verdad? Y entonces Dios comienza, hermanos, de alguna manera a tratarnos en ese vientre, podríamos decir, en ese vientre espiritual que es la iglesia, los ministros, ¿verdad? Y comienzan a formar carácter en uno. Y lo primero que uno va entendiendo es, hermano, que debe de obedecer las órdenes, ¿verdad? Debe de someterse a las órdenes. Hay una gran bendición, hermano, en la obediencia a la cobertura espiritual. Mire, hay cosas que tal vez no las entendemos, pero si somos obedientes a la cobertura, Dios le va a bendecir por esa obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en el mundo donde vivimos hay potestades, ¿verdad? Y que las potestades de alguna manera atacan también al pueblo de Dios cuando no está sometido a una orden. Y entonces, hermano, ahí es cuando se da la necesidad de la cobertura. Porque, por ejemplo, cuando está el angustiador, cuando está el atormentador, cuando está el acusador, tú tienes que acercarte a tu cobertura para ser cubierto, para ser ministrado, pero tienes que dar cuenta, porque la iglesia es una casa de refugio. Las cosas que te están pasando espiritualmente no te están pasando por quererte pasar. Hay una situación que hay que arreglarla, hermano, y por eso es la necesidad, ¿verdad?, de poder acercarnos a la cobertura. Y al acercarnos a la cobertura no es solamente hablar media verdad, sino hablar la completa verdad, ¿verdad? Y ser ministrados. ¿Cuánta iglesia hoy sufre, hermano, porque está pasando momentos difíciles por no someterse a la autoridad? Por ejemplo, vemos nosotros en el caso de Agar, ¿verdad?, que estaba sufriendo en el desierto, en un desierto de muerte. Y cuando Dios le habla, le dice: ve y sométete. O sea, tenía problema de sometimiento. Entonces hay pueblo que muchas veces sufre desierto, sufre tribulaciones. ¿Por qué? Por no someterse a la cobertura. Así que en esta hermosa mañana yo quisiera, hermano, que oremos esta palabra. Y si hay algo que tú en algún momento, tal vez por alguna situación que haya pasado, tal vez te resentiste con tu pastor o tienes un resentimiento, yo creo que esto sería una buena oportunidad para que tú te puedas acercar y decirle: pastor, perdóneme. Y que tú puedas ser bendecido por tu pastor. Tal vez él no se da cuenta, pero posiblemente tú estás teniendo esas batallas de angustia. Pero es tu momento en la cual, hermano, estamos aquí porque Dios nos está hablando y Él quiere ministrarnos. Así que yo quiero, mire, quiere valor poder pasar aquí, hermano. Y como dice mi padre espiritual, si no pasa Vicente, no pasa toda la gente, ¿va? Pero mire, yo hago este llamado. Si hay alguien,
esa es su oportunidad. Porque no queremos regresar igual, hermano. Amén. Así que yo hago este llamado. Nadie lo va a acusar, nadie lo va a condenar, porque no venimos para eso. Venimos para ser ministrados. Amén. ¿Habrá alguien que tenga así un disgusto, una situación con su cobertura? Este es el momento. Bueno, si no lo hay, pongámonos de pie. Los invito a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo he dado tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tú nos has puesto bajo hombres, Señor, que reconocen autoridad y que están bajo autoridad. Señor, te damos gracias por este ministerio. Gracias, Señor, porque recibimos tu palabra con amor. Y ayúdanos, Padre, a siempre a respetar a nuestra cobertura espiritual, siempre honrarlos, siempre bendecirlos, Padre, en el nombre de Jesús, porque esto trae una bendición para nuestra vida. Padre, te doy gracias por este turno, por esta palabra, Señor. Recibimos tu